buenos días, tenga toda mi bella audiencia, bienvenidos una vez más a nuestra aula intercultural. Les saluda como siempre su servidora Maroibis Fornaris, quien hoy les traerá un tema muy interesante y actual en la educación. Hablaremos de la educación intercultural y cómo esta está transformando el sistema tradicional en nuestro país. Para debatir y conocer más del tema, tendremos la compañía en este espacio de los especialistas Leinis Paso y José Villalobos Burgos, quienes nos darán a conocer su punto de vista de cómo se lleva este proceso transformador desde sus instituciones. No podemos iniciar este tema sin mencionar a Paulo Freire, un pedagogo y filósofo brasileño, quien fue un ferviente defensor de la pedagogía crítica, conocido por su poderoso trabajo Pedagogía del Oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. Paulo Freire, filósofo y pedagogo latinoamericano, estuvo comprometido con la liberación de los hombres y las mujeres, principalmente de los pueblos marginados, donde estos eran silenciados y sometidos por el poder. Durante toda su vida criticó a la educación enajenante, a la que denominó educación bancaria, y propuso la educación concientizadora. Estos apartes lo podemos encontrar en la revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, volumen 97, 109-118, y a través de Berenice Becerril Carvajal, Crítica y Propuesta de Educación en Paulo Freire. Recordemos que para este pedagogo la educación bancaria es la que se prepara, en la que se preparan a los seres humanos para que sirvan al sistema laboral, donde se les educa bajo una mentalidad para ocupar un cargo laboral, dejando de lado la libertad para expresarse y decidir. Freire reconoce que este proceso de concientización y mucho más de liberación no es algo tan simple que pueda darse con un discurso liberador. Concibe más bien la idea que parta de un reconocimiento de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestra realidad, de ser empático ante todas las situaciones de discriminación que vive esa clase menos favorecida, que sienta el dolor que puede estar sintiendo esa otra persona y de concebirnos a todos como iguales. Ante esta propuesta de Freire, conoceremos ahora qué tienen por decirnos nuestros invitados. Con ustedes, la educadora y especialista Leinis Paso, a la pregunta: ¿qué piensa de la educación concientizadora que propone Freire y cómo es aplicada desde su contexto? La pedagogía crítica como una formación y aprendizaje ético y político que influye en las formas de producción del sujeto, de los valores y prácticas sociales, los principios, la contribución, los conceptos renovadores de la educación, nuestra praxis, nuestra reflexión y acción sobre el mundo para transformar un acto de amor, coraje, de prácticas de la libertad hacia la realidad. Es muy conocida la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde su propio método de alfabetización, que tuvo influencia en las renovaciones de la pedagogía de América Latina, África y Europa. Desde hace ya 55 años, hoy soy un reflejo claro de nuestras prácticas a renovar esas prácticas tradicionales que todavía encontramos en algunas instituciones, donde nos invitan a cambiar nuestra metodología con el diálogo, con la reflexión. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción de nuestros estudiantes desde el aula de clase a sus vivencias actuales. Con esto hacemos una reflexión de que el maestro tiene que ser un docente que estimule, siendo un maestro abierto, reflexivo, crítico y flexible ante las opiniones de nuestros estudiantes en el aula de clase. Muy buenos días, Maroibis. Altamente agradecido por su gentil invitación. En mi opinión, la educación concientizadora de Paulo Freire es sencillamente la síntesis del alero latinoamericano de libertad,
lo cual sin duda se logra mediante la puesta en función de modelos pedagógicos flexibles, diversos y coherentes con una realidad socioeconómica y multicultural del contexto. Representa, entre otras cosas, el rompimiento de la estructura de jerarquías de dominación colonizadoras, las cuales se reemplazan mediante prácticas liberadoras y antihegemónicas. En términos del pensador brasilero, la relación estrictamente vertical entre maestro-alumno de la educación bancaria y subyugantes del modelo tradicional debe reemplazarse por una perspectiva dialógica horizontal, en la que los saberes propios del estudiante determinan una función trascendental en los procesos de construcción de nuevos conocimientos. En ese sentido, con base en los planteamientos freirianos, el docente no es el dueño absoluto del conocimiento, sino más bien un orientador capaz de generar espacios en los que el conocimiento es el resultado de una interacción recíproca en condiciones de igualdad entre el maestro y el educando. De tal manera que esta dimensión dialógica y equitativa es la que permite que la acción pedagógica en el aula tenga como punto de partida los principios del pensamiento crítico y las didácticas participativas e innovadoras. Continuando con nuestro tema, citamos a este escenario académico a un autor de gran relevancia de la pedagogía crítica y decolonial, el pedagogo José Alvarado, de la Universidad de Zulia de Venezuela. Este autor, en la Revista de Filosofía 2015, volumen 81, expone sus ideas de la pedagogía de liberación en un ensayo que tituló Pensar en la educación en clave decolonial, el cual divide en tres partes. En la primera, hace una revisión de los problemas de la educación bajo el enfoque de la modernidad y la colonialidad. En la segunda parte, explica los fundamentos teóricos de la pedagogía decolonial. En la tercera, hace una reflexión acerca de pensar en la educación bajo la perspectiva del pensamiento decolonial, que finalmente se articula con los saberes otros y la interculturalidad. Con respecto a la realidad del contexto escolar, me permito hacerle una pregunta hipotética, teniendo en cuenta lo expuesto por este autor. ¿Creen que en sus instituciones se lleva a cabo la transformación intercultural, crítica y de humanización de la que nos habla Alvarado? ¿Qué proponen para lograr el cambio que necesita la educación? Según la postura del autor a tratar, como es Alvarado, nos deja muy claro la interculturalidad en la medida de las migraciones, el ejército de adaptación sin perder su identidad multicultural, que es un proceso de transición sin que se afecte el papel de la escuela, el paradigma intercultural, que todo sujeto debe incluir en sus conocimientos, en sus creencias, en el arte, la moral, que son decretos que se rigen en Colombia, como es la ley del 4633 del 2011, que nos invita a las instituciones educativas a replantear nuestra postura, a transformar nuestras prácticas pedagógicas con esta población, ya que son palpables en nuestros centros educativos. Necesitan maestros abiertos, flexibles, críticos, liberadores, con prácticas pedagógicas y con sus diferentes estilos de aprendizaje para atender esta población tan diversa que se encuentra en todas las regiones de nuestro país. En mi opinión, Alvarado propone que una educación pensada desde la modernidad, la colonialidad y la pedagogía tradicional obviamente necesita una transformación. Dicho cambio es posible en la medida en que los maestros apliquen en el aula planteamientos de este autor, cuando él propone desde la pedagogía decolonial el desligamiento de la influencia colonial y que para ello es conveniente convertir a la escuela en ese instrumento de liberación desde un enfoque intercultural. Es posible que dicho enfoque se logre, claro está, si generan procesos de pensamiento crítico que conlleven a transformaciones significativas en el currículo. Alvarado en 2015 proponía que los procesos educativos deben ser orientados hacia una transformación social y como resultado
un proceso funcional de la pedagogía crítica y decolonial que se manifiesta en tres matices: lo epistemológico, lo ontológico y lo político. Así las cosas, la pedagogía decolonial produce un rompimiento de estándares tradicionalmente válidos, lo cual permite una relación directa con el pensamiento crítico, dando como resultado la formación de sujetos capaces de transformar su propia realidad. Al mismo tiempo que, claro, es inminente la construcción de un modelo de nación moldeado desde el paradigma intercultural y el ejercicio mismo de la escuela, en el que se integren las sociedades y los pueblos. Por otra parte, el concepto de libertad en el contexto escolar es ante todo un producto de procesos históricos para que los oprimidos y excluidos entiendan las causas de su dominación y de una vez por todas se sobrepongan a las mismas, desde su autonomía cultural como un principio de unidad para liberarse. En resumen, este autor define la pedagogía crítica y decolonial como un proceso de producción de nuevos conocimientos y de creación de sujetos políticos en contextos marcados por la desigualdad, la opresión y la exclusión. Así hemos llegado a nuestro final por el día de hoy. Espero que este tema haya sido de total enriquecimiento para nuestra profesión docente y con las pautas que nos brindaron los especialistas en la educación e invitados podamos tener un enfoque claro de la misión a la que estamos llamados para contribuir a la transformación de la educación. Hasta nuestra próxima emisión. Recuerden que los estuvo acompañando Marovi Fornaris en este espacio de Aula Intercultural.